Aleluya. Pueden tomar asiento. Gracias. Solo la gracia del Señor me ha traído hasta aquí. No hay ningún merecimiento propio, ni mío ni de ustedes, para estar acá. Realmente reconocemos que Dios se ha acercado a nosotros en Cristo. Y desde ese lugar quiero disfrutar de este momento que vamos a compartir trabajando la palabra. Desde ese lugar de ningún merecimiento y de sola gracia de Dios en nuestras vidas, es que quiero agradecer la invitación, pastor, pastora, hermanos que me han traído hasta aquí. Quiero agradecerles la oportunidad de compartir la palabra también, que es una gracia. Que es una gracia. Y a la luz del día que estamos viviendo, quisiera que veamos uno de los textos del Evangelio en donde se trabaja el tema de la resurrección. Así que vamos a ver el final de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a trabajar el relato que encontramos del versículo 1 al 8. Voy a leerlo. Si ya lo conoces al texto, lo vas a ir repasando en tu mente. Y si no, lo vamos a trabajar juntos hoy. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero, al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Que tu palabra nos hable, Señor. Somos terreno fértil para esa semilla en esta mañana de domingo. Te escuchamos. Amén. Les cuento un testimonio de una amiga. Vanessa me dice: no es fácil estar dispuesta y tomar la decisión de albergar en mi casa por algunos días a la mujer golpeada de la esquina con sus 4 hijos. No es fácil.
Puede que en cualquier momento su esposo borracho esté tocando mi puerta y yo sola tenga que defender a mis criaturas, a ella, a las 4 de ella y a mí. Mientras escucho a Vanessa, pienso para mis adentros, hay que ponerle el cuerpo a esta misión, ¿eh? Hay que ponerse en la piel de Vanessa. Puede atravesarnos el miedo a veces cumpliendo la misión. Puede atravesarnos el miedo a veces cumpliendo la misión. Y les cuento de otro amigo, lo que me dice Rodrigo. Es difícil asumir la presión de los punteros políticos cuando nuestros trabajos comunitarios como iglesia ponen de manifiesto su corrupción. Porque las cosas salen más baratas cuando uno las hace bien. Siempre. Las cometas siempre son y encarecen los productos. La corrupción siempre agranda los costos. Somos muchos los que tenemos que manotear algo. Y me dice Rodrigo, cuando una iglesia decide realmente servir a su barrio con algo que sea accesible, los que tienen el comercio trucho no les gusta. Y ni que hablar, como me dice Rodrigo, cuando te llega la llamada anónima. Decile a tu pastor que se deje de joder. La calle es nuestra. Hay que poner el cuerpo a esa misión. Hay que estar en los pies, en las manos, en el corazón, en la mente de aquellas iglesias que tienen que enfrentar, por cumplir esa misión, enfrentarse con estas cosas. Puede atravesarnos el miedo cumpliendo la misión. Algo de esto hay en el texto de hoy y las animo y los animo a que tomemos el texto y vayamos viendo cómo va trabajando esta idea. Marcos. Muy posiblemente Marcos escribió para que gente en Roma, iglesias florecientes por allá, por el año 60, 70 en Roma, sepan quién era Jesús. ¿Cómo iban a saber los creyentes de Roma en el año 70 después de Cristo quién fue Jesús? ¿Qué creen? ¿Que Jesús colgó los mensajes en YouTube? ¿Qué creen? ¿Que Jesús mandaba mensajitos por WhatsApp? Dice, esta es la predicación de hoy. Fíjense. ¿Cómo iban a saber en Roma, a 2000 kilómetros de Palestina, una tierra recóndita, dominada por el Imperio Romano, que no valían más que para poner impuestos y nada más? ¿Cómo iban a saber quién era Jesús? Pues los evangelios son eso. Los evangelios son los relatos de gente que quiso que en todas partes del mundo se sepa quién era Jesús. Por eso que tenemos 4 evangelios. Porque algunos le escribieron a los que vivían en Roma, otros le escribieron a otros que vivían en Filipos, otros evangelios fueron destinados a gente judía dispersa por el mundo. Los evangelios tratan de decirnos quién fue Jesús a las generaciones que 30 años, 40 años, 50 años después de su muerte no podían saber quién era Jesús. Y Marcos está escribiendo este evangelio. Dicen algunos que Pedro era el que estaba detrás de esto también, y que Pedro le contó a Marcos muchas de las cosas que él escribió. Y Marcos estaba escribiendo este evangelio tratando de que la iglesia, las iglesias en Roma o en otras partes del mundo que tuvieran acceso a este manuscrito, a este papel escrito de los evangelios, pudieran saber quién era Jesús. Empecemos a ponernos entonces en la piel de quien escribió y de quienes recibieron esto. Que lo recibieron como ustedes y como yo, Piensen, la iglesia que se congregaba en Roma, que un día alguien les haya acercado y haya dicho, ¿saben qué? Tengo escritos para que leamos en la comunidad sobre quién era Jesús. ¿Quieren que lo leamos? Y así como nosotros vimos el texto bíblico, así también ellos en la iglesia de Roma.
abrieron el texto bíblico y empezaron a dialogar sobre esto que decía el texto bíblico. Y este relato es el último relato de Marcos, ¿sí? Que habla sobre la resurrección, los últimos días tal vez de la vida de Jesús. Quiero que estemos atentos a este relato, teniendo en mente de que esto lo escuchó una comunidad como ustedes, que quería y necesitaba saber quién era Jesús, para vivir sus vidas de acuerdo a ese modelo de vida que Jesús mostraba. Fíjense todas las referencias de Marcos acerca del tiempo. Cuando pasó el sábado, uno tiene que, como no es de aquellos tiempos, tiene que decir, sí, pasó el sábado, que es el día que nosotros almorzamos con la familia. No, está dando vuelta el día de reposo acá. Cuando en el texto bíblico uno ve, y pasó el sábado, lo que vuela es toda la ley que está por ahí atrás, dando vuelta. En ese día no se podía hacer nada. No se podían comprar especies aromáticas, porque los negocios estaban cerrados, porque era día de reposo. Tampoco se podía caminar mucho. Marco nos dice, estas personas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron, cuando los comercios abrieron después que el sábado se puso el sol, compraron especies aromáticas. La idea era ir a ungir el cuerpo de Jesús, ir a prepararlo para su sepultura, ¿sí? Para que finalmente quede listo, luego de haber sido puesto en una tumba, listo para que desaparezca. Muy de mañana, el primer día de la semana, al otro día, apenas salió el sol, bien tempranito, las mujeres fueron a hacer lo que estuvieron pensando todo el sábado. Ir a encontrar a un cuerpo muerto para tratarlo. Esto estaba en la mente de las mujeres. Ir a tratar a un cuerpo muerto, para eso compraron las especies. Sábado a la tarde, noche. Se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la guarda del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Fíjense, ¿qué tienen en mente estas mujeres? Un muerto, un difunto tienen en mente. Todo lo que ellas están pensando desde el sábado y tal vez desde antes por todo lo que han vivido de la muerte de Jesús, tiene que ver con un difunto, tiene que ver con un muerto. Y así van pensando en las especies aromáticas, en que la tenían que comprar el sábado a la tarde, en que al otro día a la mañanita temprano se iban a levantar para ir a hacer esto que estaban pensando del muerto, del difunto. Y que al otro día, cuando iban al sepulcro, seguían pensando en el muerto. ¿Y quién va a correr la piedra? Problemas prácticos, como se ven, ¿sí? Cuestiones con lo doméstico. ¿Y ahora quién nos va a correr la piedra? Que sella la entrada, que tapa la entrada al sepulcro. Evidentemente, las mujeres están atravesadas por el problema de un difunto, de un muerto. Y yo no sé si a ustedes les pasa. Uno viene con el celular y con todo lo que tiene que hacer, qué sé yo, y va al baño y va inmerso y de pronto del baño sale nuestro hijo con la cara de Batman y... Papi, me puse esto que me compraste. Sí, pero yo me asusté. ¿Por qué me asusté? ¿Por qué me dio como pánico entrar al baño y que mi hijo me esté esperando con la capa de Batman? Porque vengo en mi cabeza con otras cosas y no espero encontrarme a Batman adentro del baño. Lo mismo le pasa a estas mujeres. Las mujeres piensan en el muerto. Las mujeres piensan en el difunto. Las mujeres piensan en que ahí adentro hay un muerto. Y eso está dominando su mente. Pero al entrar al sepulcro, y ahora vamos a empezar a ver por qué estas mujeres se asustan, como vos y yo, cuando sale Batman de adentro del baño, que nada más que nuestro pequeñito de 6 años. Es que no estamos preparados para encontrarnos con Batman dentro del baño. Como estas mujeres tampoco estaban preparadas para encontrarse con otra cosa que no sea un muerto.
un cuerpo que yacía muerto, un difunto. Encuentran primero, vamos a ver ahora las sorpresas que encuentran estas mujeres. Versículo 5. Un joven vestido con un manto blanco, una manera metafórica tal vez de hablar de un ángel, ¿sí? Que en el contexto de ellos es muy probable que esto es lo que quiera transmitirnos Marcos. Y se asustaron porque no esperaban ver un ángel, sino un muerto. Y en vez de un muerto había un ángel joven con vestiduras blancas. Entremos a hilar. La sorpresa de la piedra quitada de la entrada. La sorpresa de que no está el muerto y que está un varón joven vestido de blanco. La sorpresa que ese joven les diga ¿qué? Díganme ustedes, ¿qué dice el texto? Fuerte, díganlo. ¿A qué? ¿A qué? Decían las mujeres. ¿A qué? Nosotros venimos con las especias acá, las compramos ayer a la noche. Venimos a ver al que fue crucificado. ¿A qué? Ha resucitado, en signos de admiración, está en el texto bíblico, entonces uno tiene que decirlo con signo de admiración. Ha resucitado, les dice el ángel. Es como si tu hijo, que te hizo asustar cuando vos venías con el celular y la mente en otra cosa, además te dice, porque Batman me dijo que yo sea Batman en este tiempo para vos. Claro, ya hay uno medio que no entiende más nada. Esto le pasó a las mujeres. ¿A qué? Ha resucitado. Evidentemente las caras de las mujeres tienen que haber sido de sorpresa, admiración. Piénsense ustedes en esa circunstancia. Me pienso yo, y lo que le está pasando a las mujeres es lo que me pasaría a mí. A ustedes no, porque tienen fe, claro. Vamos a ver si vos hubieras estado ahí. Te quiero ver, me quiero ver si nosotros hubiéramos estado ahí. No eran personas que estaban haciendo un curso de discipulado estas mujeres, ¿eh? María Magdalena, dice otro texto, de quien el Señor había echado 7 demonios. No estaba en un... Bueno, vamos a ver si conocemos al Señor, vamos a ver si hacemos un cursito de discipulado con el pastor, a ver qué pasa con esto de la fe. Era gente que había estado con Jesús y había vivido el haber estado con Jesús y que tenía marcas en su vida de la presencia de Jesús. No eran improvisadas en la fe. Y bueno, actuaron así porque en realidad no la tenían muy clara. No. Tal debe haber sido la cara de sorpresa que lo que le dice este varón vestido de blanco es: miren dónde estaba. A ver, si no me creen y todavía no pueden caer del golpe de la sorpresa, miren, ahí estaba. ¿Ven que no está más? Versículo 7. Versículo 6, perdón. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. No está. ¿Me creen que no está? ¿Me creen que ha resucitado? Pensémonos nosotros en la escena. Pensaste vos, me pienso yo. Y encima, después de decirle todas estas cosas, que evidentemente la sorprenden, que evidentemente son un quiebre respecto de lo que ellas en principio pensaban, ir a encontrarse con un muerto para ponerle la especie, y encontrarse con toda esta otra escena, es algo, permítanme la palabra, increíble. Casi no se podía creer. Pero más aún, miren a dónde avanza el texto, versículo 7. Además de decirle que ha resucitado, que no está acá, qué sé yo, les quiero pedir algo. ¿A quién? ¿A mí?
¿A mí? No soy la momia, ¿eh? ¿A mí? ¿Qué me quieres pedir? No me dijiste demasiado, ya está. Déjame digerir esto. Déjame que me vaya a mi casa a pensar qué pasa. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Fíjense el detalle, después vamos a volver sobre esto. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. A ver si entendemos el texto y lo que Marcos nos está diciendo. Hay 3 mujeres que van a encontrar un muerto adentro de una tumba y se preparan todo el sábado y el domingo para hacerlo. Y hacen lo que tienen que hacer para encontrarse con un muerto. Cuando llegan, la piedra para entrar a la tumba está corrida. No está el muerto. Estaba ahí, pero no está más. Hay un ángel que les dice que ha resucitado. ¿A qué? Algo impensado. Ha resucitado. Y después de todo ese golpe encima le dicen: y ahora quiero que por favor me hagan este favor, que vayan y le digan a los demás lo que ustedes han vivido. Las envía, son enviadas. Son gente enviada para testimoniar la resurrección a los discípulos y a Pedro. Bueno, si le hubiera tocado en algún varón de la época, tal vez hubiera sido más fácil. Y el varón podría haber sentido: bueno, sí, yo... Son 3 mujeres. 3 mujeres son las enviadas a testimoniar la resurrección. 3 mujeres, muertas de miedo, atravesadas por la sorpresa que no pueden digerir. Esas son las 3 que el ángel usa para anunciar la resurrección. ¿Cuál puede haber sido la reacción? Lo que dice el versículo 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie. No dijeron nada a nadie. Porque tenían miedo. Qué historia de resurrección, ¿eh? Es más, les quiero decir algo. ¿Saben que los versículos que siguen de Mateo, hago un pequeño paréntesis para contar algo. Los versículos que siguen de de Marcos, después de este pasaje, no están en los manuscritos más antiguos de Marcos. Muy posiblemente, según lo que tenemos datos hasta ahora, acá terminaba el Evangelio de Marcos. ¿Con 3 qué? Con 3 desbordadas por el miedo. Con 3 mujeres temblando. Y este final que tenemos está en algunos manuscritos, en otros no. En otro aparece un solo versículo y en otro aparecen 3 versículos. Hay 3 variantes del final de Marcos. La que tenemos nosotros en nuestras Biblias es uno tal vez de los más confiables, o lo que se ha concebido de que puede ser el más confiable de todos. Pero muy posiblemente, y escuchen bien esto, muy posiblemente el Evangelio de Marcos terminaba aquí. Con 3 espantadas, con 3 temblorosas, con 3 muertas de miedo. Claro, piensen ustedes, lo pienso yo. A algunos se le tiene que haber ocurrido: pero un evangelio no puede terminar así, Wilfredo. Le hagamos un retoque. El evangelio, la buena noticia de Dios, termina con 3 espantadas de miedo. No terminan así la historia, Wilfredo. Acomodemos un poco. Lo digo chabacanamente para que pensemos. Y para que pensemos que el final que tenemos del Evangelio de Marcos es un final que toma de otros evangelios,
las cosas que pasaron y que relatan otros evangelios. No es una pavada como termina. No, es realmente cierto también cómo termina. Pero yo quiero provocarlos y quiero provocarme a pensar como Marcos. Y a pensar en el auditorio de Marcos, en los creyentes en Roma, viviendo en el imperio romano, que prontamente en los años 60 y pico en Roma se iba a levantar un loco que le iba a echar la culpa de que todos los males de la sociedad de Roma de ese momento son culpa de los cristianos. Y allí iban a ir por los cristianos. Estoy hablando de Nerón. Estoy hablando del año 64 después de Cristo. Y allí los cristianos iban a ser, en principio, apretados, pero después directamente perseguidos. Y iban a tocar la puerta de tu casa. ¿Quién es el Quirio tuyo? El César es el Quirio, iban a decir muchos. ¿Quién es el Quirio tuyo? Jesús es el Señor, iban a decir otros. Vení conmigo. Te vamos a demostrar quién está al mando del imperio. ¿Quién más de esta casa? Eso iba a pasar. Los lectores de Marcos son las personas que están viviendo estas cosas. Personas que están muertas de miedo. Personas que se tienen que jugar el pellejo para anunciar la resurrección. Personas que tienen que estar dispuestas y dispuestos a decir: Jesús es el Señor. Y tal vez levantan sus manos temblando de miedo. Y tal vez levantan sus manos diciendo eso, desconcertados. Esos son los lectores, los oidores originales de este pasaje. Y me parece que este tiene que haber sido un texto tan propio, tan adecuado para nuestros hermanos y hermanas en Roma, que viviendo esta situación de apriete y persecución del imperio, que jugándose la vida, pudieron entender cómo a veces la misión se puede hacer en medio del miedo, atravesado por circunstancias de crisis. Que a veces la misión no es eso que sale con los pies cruzados arriba del escritorio en una oficina. Sino peleando la calle y disputándole la calle a los poderes de este mundo y a la muerte. Así que yo creo que este pasaje, escuchado así como ustedes lo escuchan ahora, pero 2000 años atrás, tiene que haber sido de tanta afirmación para la vida de fe. Esos hombres y mujeres de Dios que estaban queriendo vivir como Cristo les pedía. Y mínimamente tienen que haber sentido ánimo. Y una palabra que los haga superar sus miedos y pensar más allá de los miedos y más allá del desconcierto. Pero ¿cómo? Si somos cristianos, Señor, ¿dónde estás que nos están persiguiendo? Pero ¿cómo que nos llamaste a una lucha tan desigual? Pero ¿cómo que tenemos que vivir la fe en medio del imperio? Pero ¿cómo que tenemos que pagar con nuestras vidas, con la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, nuestro compromiso con vos? Pensemos ese texto, en esas comunidades y en esas situaciones. Y creo que tiene que haber sido una palabra de ánimo y de claridad para todos los creyentes y las creyentes que estaban en las comunidades y que les tocaba vivir apretados y perseguidos por el Imperio Romano, vivir la fe y seguir siendo anunciantes de que el Señor ha resucitado.
Pero hay otra cosa que quiero decir también. Yo pienso mucho en las mujeres de esa época, que tienen que haberse identificado con estas tres heroínas de la fe. Piensen en las mujeres romanas, piensen en las mujeres judías, piensen en las mujeres griegas que estaban en las congregaciones y que nunca habían tenido ningún papel preponderante ni ninguna religión, salvo algunos cultos que, bueno, las mujeres hacen desastre, pero en general, la mujer no tenía un lugar en la fe. La mujer no tenía protagonismo en la fe. La mujer no era alguien considerado en el reino de Dios como un testimonio, como una posibilidad de compartir con los varones la extensión del reino. Y fíjense qué provocador lo de Marcos, que pone el anuncio de la resurrección en la boca de tres mujeres. Vayan ustedes a decirle. Vayan ustedes a decirle a los discípulos, a los de más alto honor, y a Pedro. Ustedes vayan a decirle. Entonces yo pienso en las mujeres de esa época. Pero nosotros también somos testigos de la resurrección, entonces. Entonces nosotros también podemos testimoniar que Jesús es el Señor y que ha resucitado y que se ha levantado entre los muertos. Quiere decir que nosotros también podemos compartir con los varones el anuncio del reino de Dios. Y pienso en esas mujeres. Y en la dignidad que tienen que haber disfrutado de que el Evangelio de Jesucristo las haya llamado como testigas de la resurrección de Jesucristo. No fue ningún varón, porque todos los varones estaban escondidos de vergüenza, de temor. Es más, algunos otros evangelios dicen que cuando las mujeres le van y le cuentan a los discípulos, ¿qué reacción tienen los discípulos? ¿Qué reacción tienen los varones? No les creyeron, les pareció una tontería, eso es lo que dice la Biblia. Les pareció una tontería lo que estas mujeres le decían. Y Pedro, porque dudaba un poco, dice que fue y corrió y entró al sepulcro y vio lo que las mujeres habían dicho, que estaba ahí, unas telitas que habían quedado ahí al costado y que Jesús no estaba. Y cuando vuelve dice, que volvió pero no entendía. Y que le seguía pareciendo una tontería lo que las mujeres le habían dicho. Qué pasaje para pensarlo en los tiempos de la primera iglesia. Y una última cosita sobre Pedro. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Claro, es que Pedro no había sido un discípulo más. Pedro, además de cargar con la de todos, que se borró, se había borrado fuerte, ¿o no? Vos sos uno de ellos. No, pero deja de hablar pavada, yo no tengo nada que ver con ello. Pero vos, no te vi, pero vos estás loco. ¿Qué decís? Cállate. Pero vos, 3 veces. No tengo nada que ver con esto, no me mezclen con estas cosas. Diría hoy Pedro, me sacaron fuera de contexto. Es una noticia que han sacado fuera de contexto. Pedro tenía una carga especial con esto. A ver, vos también la tendrías y yo también la tendría, si nos hubiéramos comportado así. Díganlo a los discípulos y a Pedro que voy camino a Galilea, que estoy vivo y que me voy camino a Galilea. Porque pensemos con la lógica de la resurrección. Díganle a Pedro y a los demás que voy a Galilea porque estoy vivo, ¿está? Estoy vivo. Por las dudas no se hayan dado cuenta, por las dudas no los crean, no le crean a ustedes. Estoy vivo y me voy a ir colito y viviando, caminando hasta Galilea y los espero allá. Los espero allá. Los espero porque quiero verlos. Los espero. Tengo ganas de verlos. Me hace falta un abrazo con ustedes.
Me hace falta hablar de cara a cara con Pedro. Me hace falta liberarlo de su fracaso. Me hace falta liberarlo de su culpa. Me hace falta liberar a los 11 de los temores que tienen. Me hace falta liberarlos de la esperanza perdida. Me hace falta verlos. Quiero reencontrarme con ellos en Galilea. Vayan y díganle que los espero en Galilea. Y obviamente que ese vayan y díganle que los espero en Galilea es: les quiero dar una nueva oportunidad. Les quiero dar una nueva oportunidad. ¿Saben qué? No me espanto de sus fracasos. ¿Saben qué? Los entiendo. ¿Saben qué? No los desecho. ¿Saben qué? Los quiero tener cerca como testigos. Y quiero que se liberen de todo lo que han sentido en este fin de semana. Esa era un poco la idea de esperarlo. Esperar a los discípulos en Galilea. Quiero proyectar una pequeña imagen para que tengamos un pensamiento que pueda sintetizar algo de esto. Hay una pantalla que se llama 1. Bueno, si no se las leo. Escuchen esta frase que pienso que es lo que puede resumir el espíritu de este texto. Si el miedo, escuchen, si el miedo acompaña a los testigos de la resurrección, si el miedo acompaña a los testigos de la resurrección, el resucitado acompaña animando a los testigos. Se las digo otra vez. Si el miedo, porque a veces el miedo acompaña y a veces no la vida de los testigos. En este caso sí. Entonces, como yo estoy hablando de este texto en particular, me refiero a lo que dice este texto. Si el miedo acompaña a los testigos de la resurrección, el resucitado acompaña animando a los testigos. Y pienso que esta es una experiencia que las mujeres y los discípulos tienen que haber vivido cuando leyeron este texto y cuando tuvieron que vivir las experiencias de ser testigos de la resurrección en medio de un imperio que los perseguía. Si el miedo acompaña a los testigos de la resurrección, el resucitado acompaña animando a los testigos. Ahora, ¿qué puede decirte este texto a vos y a mí hoy, aquí y ahora? ¿Cómo puede enseñarnos o animarnos con algo este texto? Ahí está, acá está. Si el miedo acompaña a los testigos de la resurrección, el resucitado acompaña animando a los testigos. ¿Podés pasar la que sigue, la 2? Porque quiero que ustedes vean el juego de palabras que hay en esto. ¿Está? Miren, miedo, ¿con qué juega? Con animando. Y es un ¿qué? Un contraste. Miedo y ánimo. ¿Está? O sea, resucitado está acá y está allá. ¿Sí? Acompaña está acá y está acá. Testigo está acá y está acá. O sea que las mismas palabras son, pero hay un detalle. Y lo que cambia es el miedo por el ánimo. Si el miedo
te acompaña por ser testigo de la resurrección. Te lo digo a vos ahora, me lo digo a mí, nos lo dice el Señor a nosotros, iglesia suya. Si el miedo nos acompaña siendo testigos de la resurrección, sepamos que el resucitado nos acompaña animándonos. Y cambia el miedo por ánimo, y cambia el miedo por valor, y cambia el miedo por jugarse. Es fácil predicar sobre el poder transformador que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es más, lo estoy haciendo yo. No digo que no lo hagamos, de hecho lo estoy y lo estamos haciendo y estamos considerando esto. Pero es difícil hablar y actuar guiados por el Espíritu de Dios en contra del Paco y las mafias en San Miguel. Y que fruto de ser una iglesia comprometida con Jesucristo y que ama la vida y que ama de que nuestros vecinos estén bien y se encuentren con Jesús para que tengan vida abundante, y por meternos contra aquellos que producen, maquinan la muerte, estemos atemorizados porque un día encuentren sobre esos hermosos vidrios que están ahí una pintada que les digan, son boleta. A veces es fácil predicar sobre la resurrección. El asunto es a veces vivir el miedo que implica ser testigos del resucitado y de su vida abundante en medio de contextos corruptos donde sabemos que el diablo, que ha venido para robar, matar y destruir, quiere que la gente no tenga vida nueva. Y hay que bancarse ser perseguidos por eso. Es fácil juntarnos acá a cantar canciones que honran al resucitado en Semana Santa. No digo que no lo hagamos, lo hemos hecho y todo lo que hemos hecho ha sido para gloria de Dios y es hermoso. Pero es difícil tomar decisiones como un verdadero discípulo de Jesucristo cuando tu jefe te pone la mano en el hombro y te comenta al pasar, vamos 50 y 50 con esta, ¿eh? O sabes cómo es esto, ¿no? Se van a caer algunos cajones de birra en un lugar, mientras vos manejás el camión, se van a caer algunos cajoncitos de birra. Sabes que a los muchachos de la esquina hay que tenerlos tranquilos, porque si no, te dan vuelta todo. Eso va a pasar en tu turno, pero vos sabés que en esto vamos 50 y 50, ¿sí? Es difícil pararse como un verdadero discípulo de Jesucristo. Y que si vos decís, esto no va a pasar en mi turno, sabés lo que te espera, ¿no? No que vean que te digo, qué lindo testimonio de una fe arraigada en la vida. Mirá vos qué interesante, qué clase de cristianos comprometidos que sos. No te van a decir eso, muy probablemente. El Señor te lo va a decir. En tu intimidad el Señor te lo va a decir, estoy seguro. Pero tu patrón no. Tu patrón te va a querer correr. Te va a querer patear porque quiere uno ahí en tu turno que sí deje caer los cajones de birra para los muchachos de la esquina. Y como tantas historias en donde nuestra misión a veces está atravesada por el miedo. Y creo que algo que nos dice este texto, leído en su contexto, como hemos intentado hacerlo hoy, es
que si el miedo, y nos toca atravesar situaciones de miedo por extender la misión en esta iglesia, en este barrio, tengan la confianza de que el poder del resucitado está con ustedes. Y si les toca sufrir, y si les toca tener desconcierto, y si les toca vivir el miedo por cumplir con la misión de anunciar al resucitado en esta localidad y en este contexto donde el mal quiere adueñarse de todo, sepan, queridas hermanas a quienes estoy mirando, que el poder del resucitado los acompaña, las acompaña. Está con ustedes. No deja de ver lo que les pasa. Está atento y atenta a este deseo tuyo de ser un testigo o una testiga del resucitado. ¿Qué texto de hoy? Gracias. Que este texto de hoy pueda ayudarnos a cobrar ánimo más allá de nuestros miedos, más allá de nuestros sufrimientos, más allá de nuestras dificultades, a que salgamos en nuestros contextos de misión a decir: ¡ha resucitado! ¿Y qué responde la iglesia del Señor? Verdaderamente ha resucitado. Les pregunto, ¿ha resucitado? ¿Qué me dicen? Verdaderamente ha resucitado. Amén. Aleluya, apláudale al Señor, le honremos. Gracias, Wilfred. Aleluya. Aleluya. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Y realmente